Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este domingo 22 de octubre, domingo 29 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este domingo leemos el libro del profeta Isaías, capítulo 45, versículos 1 y 4 al 6. Así habló el Señor a Ciro, su ungido, a quien ha tomado de la mano para someter ante él a las naciones y desbaratar la potencia de los reyes, para abrir ante él los portones y que no quede nada cerrado. Por amor a Jacob, mi siervo, y a Israel, mi escogido. Te llamé por tu nombre y te di un título de honor, aunque tú no me conocieras. Yo soy el Señor y no hay otro. Fuera de mí no hay Dios. Te hago poderoso aunque tú no me conoces, para que todos sepan de oriente a occidente que no hay otro Dios fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. Palabra de Dios. Leemos en este domingo al profeta Isaías con esta escena que parece bastante particular, donde el Señor habla a Ciro, que no pertenece al pueblo de Israel y sin embargo gobierna muchas naciones, es el rey de un imperio, y se nos está mostrando de dónde ha recibido Ciro la autoridad, el poder que posee, el poder temporal, el poder para gobernar aquí en el mundo. Y lo que se nos está expresando es justamente cómo esos poderes temporales del mundo siempre van a estar subyugados al verdadero poder de Dios. Que por más que parezca que los gobernantes en este mundo tienen casi poder ilimitado, no, al final la última palabra no la va a tener ningún rey, ningún presidente, ningún gobernante en este mundo. Y indica cómo le ha dado ese poder justamente para que se cumpla lo que Dios quiere que se cumpla. Esto va a ser un tema muy profundo y difícil de entender, porque muchas personas van a encontrar un gran conflicto entre cómo se mezclan la autoridad de los gobiernos y la autoridad de Dios. Y entonces se nos introduce un tema sumamente hermoso que va a ser reforzado en el Evangelio. Le habla Dios a Ciro, un ungido, a quien ha tomado de la mano. Fíjate cómo está diciendo el profeta Isaías en estas palabras del Señor, que es Dios el que lo ha tomado de la mano, es decir, el que lo ha conducido para someter ante él a las naciones, es decir, para que lograra ese poder temporal que tiene y desbaratar la potencia de los reyes, es decir, que es un rey poderoso. Y entonces ante él se abren los portones y que no quede nada cerrado. Dios ha hecho esto y dice, ¿por qué lo ha hecho? No por amor a Ciro, no por quererle dar ese poder a él, sino por amor a Jacob, mi siervo, y a Israel, mi escogido. Por eso, ¿qué está diciendo el Señor? Que Él es el que va a conducir los destinos finales. Pero entonces, ¿qué estamos diciendo? ¿Que las decisiones de los gobernantes son las decisiones de Dios al final? No, de ninguna manera, sino que lo que estamos diciendo es que ningún gobernante en este mundo va a poder imponerse por sobre la autoridad de Dios. Como sucede, tal vez para entenderlo mejor, en lo mismo que ocurre con la paternidad. Así como no hay ningún gobierno
ningún gobernante que posea autoridad verdadera, legítima, si no es porque Dios lo ha permitido, no significa que todas sus acciones sean la voluntad de Dios. Y por eso vemos que los gobernantes pueden hacer cosas muy desastrosas. Sucede exactamente lo mismo, como digo, con la paternidad. Toda paternidad proviene de Dios. Yo soy padre solo en la medida que Dios me ha permitido ser padre. Pero eso no significa que todo padre actúe bien con respecto a la paternidad hacia sus hijos. Y por eso tantos padres hacen tanto daño a sus hijos. No es porque ser el deseo de Dios. El deseo de Dios era que los gobernantes gobernaran según el modelo de su autoridad. El deseo de Dios es que los padres sean padres a ejemplo de su modelo de paternidad, que es el único verdadero. Pero sin embargo, a pesar de que se les concede la autoridad sobre otros seres humanos y que tienen la libertad para tomar buenas o malas decisiones, al final del día la última palabra la tiene el Señor. Y por eso es que a pesar del mal que pueden cometer los gobernantes y toda persona que tiene autoridad, los padres, al final el que va conduciendo los destinos de la humanidad es Dios. Eso es lo que llamamos la providencia divina. ¿Por qué? Porque no tiene nadie la última palabra, sino solo Dios. Te llamé por tu nombre y te di un título de honor, aunque no me conocieras, aunque no me conocieras. Es decir, estamos hablando efectivamente de un rey que no conoce a Dios, pero sin embargo el Señor ha querido efectivamente utilizar su gobierno. ¿Para qué? Para conducir los destinos que Él tenía planificado. En la segunda lectura leemos la primera carta de San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 1 al 5. Pablo, Silvano y Timoteo, deseamos la gracia y la paz a la comunidad cristiana de los tesalonicenses, congregada por Dios Padre y por Jesucristo el Señor. En todo momento damos gracias a Dios por ustedes y los tenemos presentes en nuestras oraciones. Ante Dios nuestro Padre, recordamos sin cesar las obras que manifiestan la fe de ustedes, los trabajos fatigosos que ha emprendido su amor y la perseverancia que les da su esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Nunca perdemos de vista, hermanos muy amados de Dios, que Él es quien los ha elegido. En efecto, nuestra predicación del Evangelio entre ustedes no se llevó a cabo solo con palabras, sino también con la fuerza del Espíritu Santo que produjo en ustedes abundantes frutos. Palabra de Dios. Leemos el inicio de la carta a los tesalonicenses en esta línea que estamos marcando en este domingo sobre esa autoridad que tienen personas en este mundo, pero que no reducen ni eliminan la autoridad de Dios. Y fíjate cómo San Pablo lo va a expresar de una manera maravillosa. Después de saludar a esa iglesia que se congrega en Tesalónica y que dices congregada por Dios Padre y por Jesucristo el Señor, nos dice cómo da gracias a Dios por ustedes. Reconoce que esa comunidad existe no gracias a la labor de Pablo, no gracias a la labor de Timoteo, no gracias a la labor de Silvano, sino a la labor de Dios. Y por eso eleva esa acción de gracias a Dios. ¿Cómo se debe hacer desde cualquier gobierno? Gobierno eclesiástico, gobierno de una nación, gobierno de una ciudad, gobierno de una institución. Es Dios quien va realizando la obra y ha permitido que esa comunidad se congregue. Es Dios quien ha permitido las cosas. Y por eso la autoridad se ejerce desde ahí,
En primer lugar, desde la acción de gracias a Dios. Qué importante es cuando un gobernante, al llegar al gobierno, agradece a Dios. Qué terrible es cuando los gobernantes pretenden desentenderse de Dios con esa pretensión de que no, este es un Estado laico y no hay que mezclar las cosas. No, no, siempre Dios presente. Recordamos sin cesar, dice San Pablo, las obras que manifiestan la fe de ustedes. Es decir, cómo ustedes sacan adelante efectivamente esa fe. Pero es en la última parte donde se expresa la idea más importante en ese domingo. Nunca perdemos de vista, fíjate en las palabras, nunca perdemos de vista que es Él quien los ha elegido. Él los ha elegido. Perdón, no es la labor que hemos hecho nosotros, sino que ha sido Dios el que los ha elegido, Dios el que los ha llamado. Nuestra predicación del Evangelio entre ustedes, por eso, no se llevó a cabo solo con palabras, sino con la fuerza del Espíritu Santo que produjo en ustedes abundantes frutos. ¿Qué nos está diciendo San Pablo en resumen? Nuestra labor, nuestro trabajo, ¿cuándo va a ser próspero? ¿Cuándo va a dar verdaderos frutos? Cuando permitimos que actúe el Espíritu Santo. Y esto en todo. Piénsalo desde el tema del gobierno que hemos introducido en la primera lectura. Cuando efectivamente un gobernante reconoce que sí, yo hago el trabajo que tengo que hacer, pero sobre todo lo pongo en las manos de Dios para el beneficio de su pueblo, para el beneficio de los habitantes de esta nación. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 22, versículos 15 al 21. En aquel tiempo se reunieron los fariseos para ver la manera de hacer caer a Jesús con preguntas insidiosas, en algo de que pudieran acusarlo. Le enviaron pues a algunos de sus secuaces junto con algunos del partido de Herodes, para que le dijeran: Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios, y que nada te arredra, porque no buscas el favor de nadie. Dinos pues, ¿qué piensas? ¿Es lícito o no pagar el tributo al César? Conociendo Jesús la malicia de sus intenciones, les contestó: Hipócritas, ¿por qué tratan de sorprenderme? Enséñenme la moneda del tributo. Ellos le presentaron una moneda. Jesús les preguntó: ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Le respondieron: del César. Y Jesús concluyó: Den pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Todos conocemos muy bien esta escena del Evangelio porque son esas escenas que siempre se nos quedan muy bien grabadas en la mente. Pero qué importante es reflexionar sobre los particulares y la profundidad de lo que estamos leyendo. Fíjate cómo inicia el Evangelio. Se reúnen los fariseos. ¿Para qué? Para ver la manera de hacer caer a Jesús. Fíjate qué tremendo, ¿no? El punto de partida, ¿cuál es? Reunirnos para buscar cómo hacerle mal a Jesús. Reunirnos para ver cómo hacer el mal. No para ver cómo logramos buscar la verdad, no para buscar cómo hacer el bien a la gente. No. Reunirnos para encontrar el modo de hacer el mal. Ya el punto de partida de toda esta escena es macabro, es terrorífico. ¿Por qué? Porque refleja efectivamente lo que hay en el corazón de esos fariseos. Quieren acusarlo, quieren buscar de qué acusarlo. Y se unen con los del partido de Herodes. Esto es tremendo, ¿por qué? Porque los fariseos
no se llevaban con los partidarios de Herodes. Y sin embargo, han decidido que van a dejar atrás todos sus principios con tal de unirse a ellos para poder atacar a Jesús. Y planifican la manipulación. Se acercan de una manera hipócrita, como bien lo dice el Señor, para ponerlo a prueba, para hacerlo decir algo con lo cual puedan atacarlo. Y es una trampa bastante bien planificada. ¿Por qué? Porque empieza con esa manera tan hipócrita de hablar. Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios. Cuando una persona comienza a preguntar algo de esta manera, ya sabemos que tiene una manipulación escondida. ¿Por qué? Porque no es necesario para preguntar pretender que yo le lanzo tantos adjetivos hermosos, tantos elogios a la persona. Porque entonces lo que estoy buscando no es una respuesta verdadera, una respuesta concreta. Yo no me presento con un corazón sincero, sino que ya en ese elogio estoy manipulando. ¿Para qué? Para lograr la respuesta no que va a dar la persona, sino la que yo ya quiero conseguir de antemano. Tú enseñas de verdad el camino de Dios, entonces no vas a tener miramientos de estar pensando si el César te va a caer encima o no, si te vas a ir en contra del Imperio Romano. Y ahí está la trampa de estos fariseos y de los partidarios de Herodes. ¿Qué hacen? Le preguntan, ¿es lícito o no pagar el tributo al César? ¿Es lícito o no pagar impuestos? La respuesta es muy sencilla. Sí, claro que es lícito pagar impuestos, es un deber pagar impuestos. Si yo soy una persona que está en contra de los impuestos, bueno, entonces tengo que realizar las acciones debidas para lograr el poder, para lograr la gobernabilidad y cambiar las condiciones de un Estado. Pero lo que no puedo hacer de ninguna manera es decir, es que yo estoy en contra de los impuestos y por eso los evado. No, eso es una acción delictiva. Si tú no quieres pagar impuestos, entonces haz todo lo que tengas que hacer a nivel político para llegar al poder y cambiar las leyes del Estado. Pero estas son las leyes. Si yo no las quiero, lucharé para cambiarlas, pero no las puedo tirar para abajo ni ir en contra y pretender justificarme. No, es que son tantos impuestos y no sé qué, no sé cuál. Tengo que cumplir los impuestos. Tengo que cumplir con todas las imposiciones. Por tanto, la pregunta es absurda. Pero lo que está escondido detrás de esta pregunta, ¿qué es? Un tema religioso. ¿Por qué? Porque lo que le están preguntando a Jesús es lícito para uno que pertenece al pueblo de Dios, a ese pueblo elegido, a ese pueblo de la alianza, que esté pagando el tributo al César, que es una autoridad foránea, que es una autoridad que nos ha subyugado, que ha venido con su imperio a dominarnos. Y entonces nosotros como nación del Señor no podemos rendirle tributo a Él. Eso es lo que le están preguntando. Si el Señor responde, no se le puede pagar impuestos al César, muy bien, entonces ya tienen los fariseos con qué acusarlo delante de los gobernantes romanos. Si el Señor en cambio contesta, no, sí, hay que pagar los impuestos, entonces le dirán al pueblo, miren, este no es un profeta. ¿Cómo puede ser un enviado de Dios si nos está llevando a que sigamos adelante bajo el yugo de los romanos? No puede ser. Bueno, por eso la respuesta del Señor es tan maravillosa, porque les pide la moneda y les dice, ustedes son unos hipócritas. ¿Qué es esta moneda? ¿Acaso esta moneda es lo que yo le debo a Dios? No, yo no le debo esta moneda a Dios. Esta moneda le pertenece al César. Bueno, désenla. Entonces, el principio que establece el Señor es tan hermoso. A Dios lo que es de Dios
que siempre va a tener que ser en primer lugar y que no va a poder ser subyugado por el poder temporal. No habrá nadie en este mundo que me pueda mandar ir en contra de Dios. Una ley que me mande ir en contra de Dios y de sus mandamientos es una ley que yo nunca respetaré. Pero, efectivamente, si son leyes que no van en contra del mandamiento de Dios, tendré que respetarlas y cumplirlas como buen hijo de Dios, como buen ciudadano. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de Lección Divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición en este domingo para que el Señor los cuide y los proteja en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz domingo para todos.